buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento singular. Hace 40 años llegó a la República Dominicana la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocida como la Iglesia de los Mormones. Y para ello hemos invitado a 3 distinguidos miembros de la comunidad religiosa de esa iglesia para compartir sus experiencias en la República Dominicana y la labor que realizan en nuestro medio. Ellos son el elder Julio César Acosta, de los 70, y que es el gerente de Bienestar y Ayuda Humanitaria del área del Caribe, la licenciada Ingrid Martínez, que es presidenta de la primaria Estaca de Santo Domingo Oriental, y el licenciado Rafael Gutiérrez, que es el director de Asuntos Públicos del área del Caribe. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezada por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el periodista Omar Santana, y los miembros de la redacción integrada de Diario Libre, Lisania Batista y Wonder Santana. En unos instantes arranca este diálogo libre con el elder Julio César Acosta, la licenciada Ingrid Martínez y el licenciado Rafael Gutiérrez de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, señor Adriano, y todo el panel de periodistas. Para nosotros es más que un placer estar en esta mañana aquí en este estudio con ustedes y poder hablar un poquito de nuestra fe, de lo que hacemos, estos 40 años que han transcurrido desde que la iglesia está en la República Dominicana. Quizás debiéramos empezar por ahí. Yo podría decir que la iglesia comenzó en la década de 1830, que anduvo por medio Ohio y Nueva York, nació en Nueva York, pero no en la ciudad, sino un poquito más para arriba, sí. Que estuvieron por Ohio, estuvieron por otros estados de los Estados Unidos, hasta que luego de la muerte del fundador, Joseph Smith, la iglesia se mudó a Utah, donde estableció, diciéndolo rápidamente, donde se estableció hasta el día de hoy, donde tiene su sede central. Nos gustaría comenzar el panel, que ustedes nos explicaran cómo se toma la decisión de llegar a la República Dominicana hace 40 años. Muy bien, es interesante, pero podríamos decir que no fue una decisión de la iglesia como tal. Más bien fue un asunto fortuito a través del cual unos miembros de la iglesia, en esa ocasión un miembro americano de la iglesia que venía a trabajar para una compañía multinacional aquí, resulta que al llegar a la República Dominicana, en el mismo aeropuerto, conoce por coincidencia a una familia miembro de la iglesia que se habían hecho miembros de la iglesia en California, quienes venían de retirada. Se conectan recogiendo las maletas y en la conversación surge que ambos son miembros de la iglesia. En el 78, estamos hablando quizás mediados de año, sucede que entonces ellos comienzan la conversación. ¿Pero por qué no hablamos para que la iglesia comience a establecerse en la República Dominicana? Y realmente ahí comenzaron ellos a pedirle a la iglesia que les permitieran comenzar con un pequeño grupo a reunirse aquí. Así comenzaron hasta que eventualmente, algunos meses después, entonces la iglesia, en diciembre de 1978, envía a los primeros misioneros a la República Dominicana. Ese mismo diciembre de 1978, el día 7, es cuando un miembro del quórum de los 70 de la iglesia en ese momento viene a la República Dominicana y del quórum de los 70, de los 12 apóstoles, sí. Y en ese momento entonces dedica la tierra de la República Dominicana para el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso ocurrió en Santo Domingo. Correcto. Dedicar una oración especial para dar inicio oficial a las operaciones de la Iglesia. La predicación del Evangelio. Y así es como surge aquí, a petición de estos hermanos. Por alguna razón que no sabemos, quizá en ese momento no había establecido la iglesia aquí por su propia iniciativa, pero a petición de ellos viene, se establece y ahí comenzaron los 40 años que hoy celebramos. Muy bien. Perdón, vale decir que posteriormente, luego de ese inicio fortuito, entonces ellos se comunicaron con la sede mundial de la iglesia, sí, y solicitaron, miren, estamos aquí reuniéndonos con algunas personas, como sucede usualmente en los países donde la iglesia inicia, las reuniones se dan en la residencia o en la casa de alguien particular, y entonces se envió el primer grupo de 8 misioneros
que en efecto, ahora para el 40 aniversario, estarán aquí visitando ya como personas adultas. ¿Están vivos? Sí, los 8. Sí. Claro, vienen como jóvenes de 19 años. De 20 años, claro, tienen 60 ahora. De hecho, más que eso, ese hermano de los Estados Unidos, de hecho, su nombre es John Rapley, que en ese momento vino a vivir aquí. El otro era Eddie Amparo, él falleció hace unos quizás 2 años, o menos de 1 año. Ahora mismo reside en la República Dominicana como el presidente de lo que es el templo, ese lugar que tenemos en la Bolívar, que luego podríamos hablar más. Él ahora mismo coincidencialmente sirve como misionero de la iglesia, presidiendo lo que es el templo de Santo Domingo. Pero qué interesante. Sí. Me llama la atención que en los últimos tiempos o en las últimas semanas hemos visto cómo ustedes están más abiertos han cambiado la política. Antes eran como un poco más bajo perfil, ¿no? Y ahora están muy activos en colaborando, dando a conocer lo que hacen, visitando la prensa. ¿Cuál es el cambio? Creo que el cambio sencillamente ha venido con los tiempos, con el cambio que ha habido en los tiempos. Nuestra iglesia, por su origen, fue una iglesia que se dedicó, vamos a decirlo, a los asuntos, como dijo en un momento el Señor, a los negocios del Evangelio. Pero con el cambiar de los tiempos nos hemos dado cuenta que es necesario no solo dar a conocer lo que somos para que nos conozcan, sino para que aún la luz de lo que nosotros somos pueda llegar a muchas personas más. Y en los últimos años ciertamente sí, ha habido la intención de la iglesia de hacer un contacto más estrecho con prensa, con estados, dar a conocer nuestra labor. Y todo esto que, como usted menciona, ha podido notar, es parte de ese esfuerzo, con la intención de dar un poquito más a conocer de qué somos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo cual hasta ahora podríamos decir humildemente que ha tenido muy buenos resultados para ayudar a eliminar quizás falsas creencias que pudiesen tener acerca de la Iglesia y ayudarnos a nosotros a llegar un poquito más a la gente como somos. Vale agregar que incluso la iglesia siempre ha sido abierta en su esencia, en sus principios, en su filosofía. En efecto, las creencias más básicas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se resumen en un documento que nosotros conocemos como los artículos de fe. Son 13 artículos, 13 párrafos bien breves que resumen nuestra doctrina y creencia. Y resulta que esos 13 artículos de fe en inicio eran una nota de prensa. Cuando José Smith estaba viviendo, un periodista, creo que de Chicago, lo abordó acerca de qué cosas creen ustedes. En esa época era una novedad, un grupo en el oeste, huyendo hacia el oeste de los Estados Unidos, una nueva religión, un nuevo grupo. Y le preguntaron que qué creíamos. Y entonces José Smith, a manera de nota de prensa o documento de soporte a su respuesta, emitió esos 13 artículos de fe que hoy en día en la iglesia es un documento de categoría canónica. Así que creo que en esencia la iglesia desde el principio ha sido abierta. Obviamente, a medida que la iglesia crece y se expande en el mundo, pues cada país tiene que ir madurando, la infraestructura tiene que irse robusteciendo, y entonces cuando la gente local está lista para este tipo de operaciones, entonces las operaciones salen hacia adelante. Pero en esencia, la iglesia siempre ha sido abierta al público, en efecto, no solamente en el tema de los medios de comunicación. El mismo José Smith en vida hizo vida pública de Estado en su propia comunidad. O sea, siempre hemos sido abiertos. Hoy en día tenemos muchos políticos, personas que hacen servicio público, etcétera. Pero creo que uno de los factores sería que la República Dominicana, llegando a la 4ª década, ha madurado lo suficiente en términos de líderes locales, de presencia, de infraestructura y operaciones para llegar a este tipo de entendimiento con los medios y con la sociedad. Muy bien. Y le agradecemos la bienvenida que hemos tenido y cómo nos han recibido. Los medios realmente han sido muy benévolos con la iglesia y estamos agradecidos por eso. Muy bien, don Omar. Gracias. Yo creo que una de las características y que lo diferencia a ustedes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es esa actividad de misioneros que hacen. Yo lo recuerdo, ya no, quizás que duro menos tiempo en la calle, pero yo recuerdo a esos jóvenes en bicicleta o a pie que iban camisa blanca, que iban caminando y en actividades por donde yo vivía y a veces en lugares bastante lejanos del país. Ustedes mantienen esa actividad misionera. ¿Cómo se eligen estos muchachos? ¿Son ellos los que deciden a dónde van? ¿Son ellos los que deciden las actividades? ¿O ellos se anotan y luego
¿Cómo es ese proceso y cómo se viven esos sacrificios? ¿Cómo se diferencian allí? Gracias. Vale mencionar, Rafael y yo también fuimos de esos misioneros, servimos como misioneros también. Sí, los misioneros, podríamos decirlo, han sido por mucho tiempo una cara de la iglesia. Mucha gente, inclusive yo cuando conocí el Evangelio, lo llegué a conocer por esos misioneros. Hoy en día en la iglesia tenemos alrededor del mundo un poco más de 62,000 jóvenes sirviendo en misiones. 62,000 jóvenes, entre ellos hembras y varones. Estos jóvenes, el servicio que prestan es un servicio voluntario. El programa de misioneros de la iglesia dio inicio con los primeros inicios de la iglesia. Ahí mismo cuando comenzó la iglesia, en ese momento el profeta José Smith comenzó a llamar a los primeros misioneros. La labor del misionero siempre ha sido una labor sujeta a la inspiración, como nosotros creemos y entendemos. Estos jóvenes, o por lo regular después de los 18 años, 19 años para las hermanas, se proponen, someten su intención a través de una documentación de su deseo de servir como misioneros. Esa documentación es procesada y en su momento ellos pueden, a través de un llamado hecho por la primera presidencia de la iglesia, llamados a servir como misioneros en X o Y país, en algunos casos en sus propios países, como fue el caso de nosotros. Un misionero sirve por los varones, en su caso, 2 años. En esos 2 años, y las hembras sirven por 1 año y medio. En esos 2 años, un joven se separa de lo que pueda ser sus estudios, trabajo, cualquier actividad que esté realizando, para dedicarse a predicar el Evangelio en el área a donde ha sido llamado. Eso es un servicio que ellos prestan, como digo, por su propio deseo, recibiendo un llamado, y lo hacen con todo el amor del mundo. Les permite a ellos ayudar a los que no conocen la iglesia a saber en qué creemos, quiénes somos y a llegarse a la iglesia. Realizan ellos también labor social, en las comunidades donde están pueden participar de cualquier actividad de tipo social y han sido por muchos años esa cara, como usted dice. Hoy en día no es común verles en bicicleta, todavía están ahí. Lo que pasa es que la bicicleta es menos común por sentido de seguridad. En algunas áreas ya antes tenían más distancia para desplazarse, ahora usan el carro público, ahora hay mucho más y las áreas que ellos abarcan son menos, o sea que las pueden cubrir caminando. Pero hoy en día en la República Dominicana tenemos un poquito más de 600 jóvenes de ambos sexos sirviendo como misioneros prácticamente en 31 de las 32 provincias del país, si no me equivoco. Tenemos misioneros sirviendo y en varias de estas provincias más de 2, 4, 6, pueden haber hasta 30 dependiendo, están ahí estos misioneros. Disculpe, pero ¿tienen algunas características o requisitos para poder ser misioneros? Para servir como misionero, bueno, podríamos decir tener la salud, porque el trabajo de un misionero es riguroso. Es así desde que el mismo Salvador Jesucristo lo implementó. Son muchas horas, requiere cierto nivel de salud y sí, tienen que estar saludables. Y el otro requisito es un asunto que tiene que ver con la dignidad. Entendamos por la dignidad desde el punto de la iglesia que sean jóvenes que guarden los mandamientos, que sean jóvenes que tengan, vamos a decirlo así, la calidad moral para representar a la iglesia. Y por supuesto, durante el tiempo que sirven como misioneros, están sujetos a ciertas normas y reglas que no les permite hacer a ellos las actividades normales de cualquier otro joven. En ese tiempo ellos no pueden tener una novia, no pueden andar en fiestas, no pueden estar yendo a la playa y ese tipo de cosas. Es un sacerdocio prácticamente por esos 2 años. Es dedicarse 24 horas al día a hablar de Cristo, a enseñar de Jesucristo. Y más que su salud, su dignidad y su deseo de servir es lo que les califica a ellos para esa obra que realizan. Y vale decir, el de la Costa, que hay también opciones menos rigurosas para jóvenes que tienen discapacidades. Existen las misiones de servicio. Eso es algo que ha ido creciendo en los últimos años, porque a medida que la iglesia crece y se diversifica, hay muchos jóvenes que tienen discapacidades intelectuales o discapacidades físicas que le impiden quizá someterse a los rigores de una misión tradicional, pero que aún así pueden prestar servicio. Es lo que nosotros llamamos son misiones de servicio, son misiones que no les requieren vivir fuera de su casa necesariamente, sino que viven en su casa y cumplen una cantidad de horas a la semana de servicio. De esa manera el joven, como el ser misionero es un deber religioso, es una responsabilidad y se espera que lo hagan, aunque no es obligatorio, pero se espera que lo hagan,
Y los jóvenes lo hacen con muy buena voluntad. Así los jóvenes que están en estas circunstancias no tienen que sentir que no son capaces de vivir su religión, sino que pueden vivirla a satisfacción. Vale decir que en estos 40 años en la República Dominicana han pasado alrededor de 10.000 misioneros desde que la iglesia llegó acá, de los cuales alrededor del 35% son dominicanos. Entonces, más o menos la cantidad, la proporción, 3.500. Y como decía el de la Costa, 600 hoy. Los misioneros son la cara de la iglesia, pero también son los embajadores de la iglesia. Una cosa importante de la obra misional es que al recibir tantos jóvenes de otros países, esos sirven como embajadores de la República Dominicana en sus propios países al regresar. Don Adriano, que ha visitado, quizá algunos de ustedes conocerán en algún momento, usted se va al estado de Utah, que es donde está la sede mundial de la iglesia, y usted encuentra cientos, yo diría que miles de jóvenes que han servido en la República Dominicana, que hablan español y que ahora en su país y en su comunidad dicen las mejores cosas de la República Dominicana. En efecto, muchos de ellos regresan ya casados con sus hijos y familias a visitar a las personas a quienes les predicaron, muchos de los cuales hoy son líderes en la iglesia incluso, y se mantiene ese vínculo generacional. Por ejemplo, quienes fueron mis compañeros cuando yo tenía 18, 19 años como misionero, hoy en día son mis compadres en términos dominicanos, y sus hijos y los míos, ellos americanos que no hablan español, y los míos dominicanos que sí hablan inglés, mantienen comunicación por las redes sociales, por el Instagram, por el email, y a veces ellos vienen y vacacionan acá, o los míos van y se pasan el verano allá. O sea que también la obra misional sirve para acercar de manera cultural a los pueblos y para que nuestro país tenga embajadores en todos los países del mundo que hablan bien sobre la experiencia de la República Dominicana. La mezcla varones y hembras, ¿cuánto es más o menos? Yo diría 60-30 o 60-30 más o menos. Lo que sucede 70. Es que, sí, 70-30 más o menos. Lo que sucede es que en la iglesia, para nosotros los varones, es prácticamente un deber. Para las hermanas no, para las hembras puede ser opcional y por lo regular el número se mantiene más o menos así. A ver si me permite agregar, volviendo a la referencia que tú hacías de que lo veía cuando pequeños, en estos días yo pensaba que los misioneros de la iglesia, yo dije, bueno, pero ya los misioneros son parte de la cultura dominicana. Quizás todos los recordamos haberlos visto así en sus inicios en la bicicleta, todavía cuando andan en la camisa blanca, pero decía eso porque ya vendían los misioneros, te lo mencionan hasta en los videos y música popular. Y hay videos ahí donde usted ve que ellos imitan a los misioneros, mencionan a los mormones. O sea, en estos 40 años, yo diría, por nuestro servicio, por quienes como nosotros los santos de los últimos días somos, lo que hacemos en nuestras comunidades, como la comunidad ha aceptado el uso de nuestras capillas y edificios donde estamos. Yo como dominicano al fin siento que nosotros de los santos de los últimos días somos parte ya del pueblo, de la cultura dominicana. La gente, tú sientes que te quieren, te aceptan en la mayoría de los casos, aun cuando no nos conocen tanto, por lo menos la referencia que tienen es una buena referencia de quiénes son los santos de los últimos días. Por ejemplo, yo estar en los Alcarrizos como misionero, recuerdo. Ustedes pasan dos, como decimos en el argot popular, tigres del barrio, uno corriendo delante y otro con una arma blanca detrás, y nos pasaban por al lado y nos los mormones, y seguía persiguiendo al otro. Entonces esas son cosas que tú te das cuenta y dices. Sin embargo, la cosa ha cambiado, porque recuerdo también de manera jocosa que estando yo en la misión, si íbamos caminando, los niños en el barrio, esos muchachitos que están en la calle, siempre decían, ¡mormones! Y yo me volteaba como buen dominicano, mi compañero nos decía, no, a ti no, al mormón. O sea que yo no era mormón. Pero eso ha quedado atrás. De hecho, si me permiten compartir una linda y breve anécdota, mi familia es producto de una visita de los misioneros. Y en la época lo que acercó mi familia precisamente para conocer la iglesia fueron los famosos anuncios que se compartían en esa oportunidad. Había uno muy particular de una chiquita que estaba enojada con su mamá y ella decidió que se iba a ir de la casa, y entonces su mamá le dijo, pues ¿quieres que te prepare un sándwich? Y entonces ayudándola a preparar el sándwich, pues adentró un poquito con ella lo que le pasaba y decidieron irse juntas a caminar. Entonces mi mamá, al ver el anuncio, pues le impactó bastante y comenzó a indagar dónde ella encontraba a esas personas, de dónde provenían, pero resultó que un par de misioneros pasaban, como dice Rafael,
cerca de la casa de una hermana de mi mamá. Entonces ella la llamó de inmediato y le dijo, mira, por aquí van dos jóvenes con una camisa blanca, yo creo que esos son de lo que tú me dijiste. Y mi mamá le dijo, pues corre, atrápalo, no deje que se vayan. Y luego entonces vino la parte jocosa de que uno de ellos, a mi papá le llamó la atención en ese momento porque decía, y esto un gringo hablando cibaeño. Y es de hecho porque aprendió a conocer, ¿verdad?, un poquito el idioma pues ya en la parte de esta localidad. Muy bien. Sí, el tema precisamente de ese acercamiento, la Iglesia Católica, en cada sector hay una iglesia, los evangélicos, hay muchas cestas incluso, pero ¿cómo se acerca uno a una iglesia de los mormones? Sabe que existe un templo grandísimo que está ahí en la Bolívar, pero no se ve movimiento y siempre se dice que está cerrado para el público. Yo quiero saber eso, cómo las personas pueden acercarse a un templo, no esperar que pase un misionero y también saber un poco cuál es la labor social que ustedes realizan desde la iglesia. Si puedo hablar de cómo acercarse ustedes a la obra social. Bueno, quizá de inicio decir, en la República Dominicana hay alrededor casi 200 edificios oficiales distribuidos en la geografía nacional. Son edificios muy particulares que en las comunidades se pueden distinguir con mucha facilidad. Esos edificios se construyen con características muy particulares y específicas. Una de las que ustedes quizás han notado es que tienen instalaciones deportivas. Todos los edificios de la iglesia tienen instalaciones deportivas y parqueo, por supuesto, que sirven para la juventud de la iglesia, pero que está a disposición de la juventud y de las organizaciones comunitarias en las localidades donde estos edificios están, bajo determinadas circunstancias y un orden, por supuesto. Entonces, estos edificios, que son los oficiales, tienen además alrededor de 90 rentas, que donde la iglesia no es grande todavía o inicia, pues se renta un lugar disponible en la localidad y luego de que la feligresía cumple unos indicadores que están bien definidos para construir un edificio, se construye el edificio. ¿Cómo se puede acercar la gente y el tema de que están cerrados o no? La iglesia tiene una característica muy particular también, y es que el clero o el liderazgo que ministra en las comunidades es voluntario, a diferencia de otras iglesias tradicionales que conocemos, donde el ministro está a tiempo completo, ya sea el sacerdote o el pastor. Nuestros obispos, como se llama el equivalente al cura párroco o al pastor obispo, son voluntarios. Son personas que tienen trabajos para sostener a sus familias de 8 a 5 y muchas veces incluso son lo suficientemente jóvenes como para ir a la universidad y estudiar. De manera que su servicio ministerial es voluntario. Y así como lo hacen ellos, lo hacen bajo el sistema de consejos. En la iglesia todo se hace por consejo. ¿Por qué digo esto? Porque los consejos también son voluntarios. Es decir, el ministerio que se encarga de la juventud son miembros de la comunidad, voluntarios que trabajan en esas funciones. Los que trabajan con los niños, como Ingrid, que trabaja como presidenta de la primaria, todos estos, de hecho, el de la Costa es voluntario, Ingrid es voluntaria. Entonces, como son voluntarios, se planifican los horarios en que estas personas pueden conducir las reuniones de la iglesia. Sin embargo, todas las feligresías o comunidades de la iglesia tienen reuniones los domingos, en la mañana, y también actividades durante la semana. Cualquier persona que vea un edificio de la iglesia en su comunidad puede acercarse allí, lo van a recibir con los brazos abiertos y pueden indicarle los horarios de reunión, que a veces varían de una feligresía a otra, porque la iglesia tiene cierto nivel de descentralización en cuanto a decisiones que se toman en cada jurisdicción. Eso con respecto a cómo llegar a la iglesia. La iglesia tiene una página web, pueden ir al sitio mormon.caribe.lds.org y ver informaciones sobre la iglesia a nivel local. A nivel de información ya institucional está el sitio prensamormona.do, ahí hay informaciones ya más institucionales, pero acercarse a los edificios donde hay reunión, en el momento que hay reunión, es la mejor forma de hacerlo. Y los edificios están abiertos, como decía al principio, para la comunidad. El club de jóvenes se le dañó la cancha y necesita para su torneo utilizar la cancha nuestra, por supuesto que lo puede hacer en coordinación con el obispo. La Junta de Vecinos tiene una reunión especial que quiere hacer y nuestro edificio ofrecen aulas iluminadas, climatizadas, con parqueo y espacios para hacer esas reuniones. Se pueden acercar a los obispos y los obispos con todo gusto los pueden prestar. Hay una organización comunitaria que va a hacer, como lo hacemos constantemente, el de la Costa va a hablar de eso ahora, de la obra social,
operativos, vacunación, donación de sangre, etcétera, también se pueden hacer en los edificios de la iglesia. Por ejemplo, hace poco tuvimos una gran actividad en el edificio que está en el barrio de Los Almirantes, con el despacho de la primera dama, un gran operativo médico en el cual nosotros contribuimos no solo con el edificio, sino también con medicamentos para ser donado a la comunidad. Hace poco CONADIS cerró uno de sus eventos que hacen de vida independiente para niños. En esta ocasión, como querían que las familias participaran, lo hicimos en el edificio que está ahí en la Alejandro Ibarra de Cristo Rey. Y hace poco ahí en las Américas también tuvimos una gran reunión del Intran, la policía, los motoconchistas y todos eso. O sea, nuestros edificios están a disposición de cualquiera que lo necesite, por supuesto, si no choca con los horarios de nuestras reuniones, y salvo algunas cositas que le pedimos, por ejemplo, nosotros que los santos los últimos días no tomamos alcohol, no fumamos, le digo, mire, por favor absténganse de estas cosas en los edificios, pero hasta hay otras iglesias que nos los piden para sus reuniones y bodas también, ¿no? Siempre y cuando no hagan estas cositas, están para todos, pero son amigables. Exactamente, o comercial. No vendemos que no lo usen para nada, ni de tipo comercial, ni político, valga también, ni para ese tipo de cosas. La labor social de la iglesia es amplia. La iglesia tiene una ONG con ramificación a nivel mundial que se llama Servicios Caritativos Santos de los Últimos Días, o LDS, que es Santo de los Últimos Días, Charities. Y a través de esa organización, la iglesia realiza su labor social. Al mismo tiempo, podríamos decir, también la iglesia realiza una labor. Esta organización LDS Charities trabaja hacia afuera de la iglesia, hacia aquellos que no son miembros, con organizaciones a nivel mundial y local. Es que trabaja realizando proyectos humanitarios en toda índole. Parte de esa información es la que les acabo de participar, que es un resumen de lo que ha sido la labor social de la iglesia en la República Dominicana desde cierto tiempo, 1998 hasta acá, cuando comenzamos a hacer estos proyectos. La labor social de la iglesia tiene, el principal propósito de ella es servir al pobre y al necesitado, sin importar raza, religión, ni ningún tipo de etnia, ningún tipo de género, ni nada de eso. Donde nosotros podamos servir, donde se nos dé la oportunidad de servir, donde se nos llame a servir, ahí con todo el amor del mundo estamos los santos de los últimos días. En la República Dominicana nuestra labor social podríamos decir que es amplia. Al mismo tiempo como ONG, vamos a decirlo así, tenemos una forma de trabajar diferente a otras. Por ejemplo, somos pequeños. Para decirle un resumen, para todo el Caribe, ahora mismo vamos a decir lo que soy yo. Entonces, ¿cómo se maneja la iglesia? La iglesia se acerca a organizaciones en las diferentes áreas, en los diferentes pueblos, y junto a esas organizaciones entonces realiza los proyectos humanitarios. Proveemos recursos, proveemos si es necesario personal, proveemos capacitación, proveemos equipo, y de esta manera junto a esa organización realizamos el proyecto o la actividad en cuestión. Trabajamos con un sinnúmero de socios en la República Dominicana. Socios en el Estado, socios que no son del Estado. Organizaciones sin fines de lucros, en algunas ocasiones, algunas organizaciones que sí son fines de lucro, pero que realizan una labor social también. Como podría ser nosotros algún día asociarnos con Diario Libre, en cualquier labor social que ustedes estén realizando y les interese o nos den un toquecito y quizás nos asociamos con ustedes. Ustedes como una empresa seguro que tienen también sus responsabilidades sociales. Estos proyectos humanitarios que la iglesia realiza, se realizan en el área de la salud, donde podrán ver que, por ejemplo, en la República Dominicana lo que tiene salud, que ver salud, hemos aportado o ayudado con cerca de 3.9 millones, y esto aquí es un poquito, puede ser más o menos, porque muchas también de estas cosas se engloban dentro de lo general, pero trabajamos el sector salud, trabajamos bastante el sector discapacidad, proveemos alimentos cuando se necesita, tenemos un área que es respuesta de emergencia y apoyo a las entidades que trabajan con la emergencia. En eso en ocasiones ha podido ser proveer kit de higiene, tiendas de campaña, lonas, colchones, comida, para aquellas áreas donde haya damnificado, donde se haya ocurrido algún desastre, materiales de construcción, que la gente que se le fue el techo, que se le fue una pared,
y ese tipo de cosas les ayudamos a reconstruir sus casas. En el área, por ejemplo, de la silla de ruedas, quizás ustedes habrán visto, la iglesia por más de 10 años ha estado trabajando en la República Dominicana con organizaciones como Rehabilitación, Asodifimo, Conadis, Centro de Rehabilitación del Cibao en estos momentos, a través de los cuales nosotros donamos sillas de ruedas y que entonces ellos puedan hacer llegar esas sillas de ruedas gratis a quien la necesite. De hecho, la iglesia es el mayor donador a nivel mundial de sillas de ruedas. Nosotros donamos cada año más de 80,000 sillas de ruedas alrededor de todo el mundo y es una labor constante. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana este año estamos donando cerca de 3,000 sillas de ruedas a través de esas organizaciones, porque hay mucha necesidad de sillas de ruedas en la República Dominicana, más que en algunos países. Gracias hay a... muchas motocicletas. Exactamente, nuestro hermano del motococho. Tenemos un programa, por ejemplo, de prótesis, a través del cual nosotros, en coordinación con una organización, le proveemos la prótesis a cualquier persona que haya perdido un miembro y que no tenga los recursos para, una vez más, que se le sea restablecido. En el área de visión, hemos sido un socio por muchos años de Secanor con el doctor Núñez allá, trabajando proyectos para proveer equipos y capacitación para apoyar a Secanor en esa labor que hace, pero aún así nos hemos expandido en el área de visión. Acabamos en julio de equipar al INDEN en San Juan con equipos para poder realizar procedimientos en las 5 provincias del suroeste sin necesidad de las personas del sur tener que venir allá a Santo Domingo. Hace 2 años lo hicimos lo propio con el Cabral Ibae. El próximo año lo vamos a hacer con un instituto en coordinación con el Club de los Leones en Cotuí. Y así por muchos años hemos estado realizando lo que es una labor en el área de visión. Quisqueya Aprende Contigo. Hemos trabajado, fuimos un socio con el programa de hasta ahora, Quisqueya Aprende Contigo, en el cual nosotros proveímos nuestros edificios para que allí se realizaran las clases de lectura y de alfabetización. Proveímos miembros de la iglesia para que pudieran también servir como facilitadores de estos cursos. Proveímos materiales para la realización de los libros que se usaron para enseñar a los ciegos en ese momento a leer a través del programa. Y ayúdame Rafael, te mencionaba. No, también la donación de las lentillas. También el gobierno ha detectado que muchas de las personas que tienen deficiencias para aprender a leer es por deficiencias visual en la visión. Inicialmente hemos hecho una donación de unas cerca de 50,000 lentillas para que cuando ellos encontraran esos casos, entonces le proveyeran una para que las personas pudieran leer. En fin, toda esta labor, por ejemplo, otra muy importante ha sido en la parte de resucitación neonatal. Por más de 10 años hemos sido un socio del Ministerio de Salud en realizar capacitaciones a comadronas, enfermeras, médicos en el área de resucitación neonatal y cuidado del neonato a fin de reducir la mortalidad infantil. Por ejemplo, hace 1 o 2 meses, en julio, realizamos una de estas capacitaciones en Barahona y ahora el mes pasado, en octubre, realizamos una en Santiago, 2 en este año, con un grupo de cerca en total de unos 80 profesionales que fueron capacitados. A través de eso, en ocasiones no solo damos la capacitación, donamos los equipos para que entonces ellos puedan replicar estas capacitaciones en las comunidades. Por ejemplo, yo fui al de Barahona brevemente y ahí estamos capacitando a las enfermeras de Polo y a uno de los médicos de Polo, quienes ahora van a Polo y capacitan comadronas, las enfermeras allí para reducir. Por eso quizás lo hemos hecho en los últimos 2 años en Barahona y fue grato ver que Barahona no estaba dentro de los grandes índices de mortalidad que se publicaron en uno de los últimos informes del Ministerio de Salud. No, y equipos que están adaptados a la realidad dominicana. Exactamente. Por ejemplo, parte de este programa se basa en que estudios demuestran que el 85% de las muertes prematuras se pudieron haber prevenido si hubiera habido los equipos y el entrenamiento necesario. Para usarlo. Entonces esa es la base de ese programa. Y por ejemplo, una de las principales causales es la falta de oxígeno en esos primeros minutos de la vida. Entonces la iglesia ha donado, por ejemplo, oxímetros manuales. Porque si usted le dona
en un hospital en el interior un oxímetro sofisticado que funciona con energía eléctrica o falla ese tipo de cosas, no le sirve de mucho. Entonces la iglesia, no sé cuántos oxímetros hemos donado, pero hemos donado muchos oxímetros manuales junto con los cursos e incluso los muñecos y los kits de cómo practicar la resucitación con los neonatos. Es una labor, como le decía, nosotros los santos los últimos días, en la labor social, nuestro deseo es ayudar a todos los que necesiten. Un ejemplo, hace un par de años hay una organización sin fines de lucro, un patronato asociado al hospital en Puerto Plata, perdóname que no recuerdo el nombre ahora mismo, y la situación que ellos tenían es que en ocasiones tenían prematuros, que para moverlo a Santiago o a Santo Domingo no podían porque no tenían una incubadora, vamos a decirlo así, eléctrica, la facilidad. Si sacaban el niño de la incubadora estaba en problema. La necesidad de ellos era una incubadora que pudiera ser eléctrica, vamos a decirlo, que funcionara con batería y poder mantener el niño de ellos. Se acercaron a nosotros, muy alegremente nosotros facilitamos y traímos de los Estados Unidos a través de una compañía local la incubadora. Ahora ellos pueden mover esos niños cuando se les presente desde Puerto Plata o ya sea Santiago o Santo Domingo, porque el equipo se pidió con cierta capacidad en horas que les permitiera a ellos llegar donde llegar. Agua potable también. Agua potable. Hemos trabajado en acueductos, en comunidades, tan sencillo como que sencillo identificar una noria, un pequeño arrochuelito en una montaña, buscar construir un tanque donde se le dé el mantenimiento, se prepare y se corra a la comunidad. Y aprovecho para decir, y ojalá todos nuestros amigos que están en el área social puedan escuchar esto con el amor que lo decimos. Si hay alguna organización, si hay alguna institución que esté haciendo allí afuera algo bueno por los demás y crea que en algún momento nosotros podemos serle útil, estamos a su disposición. Que nos contacten y nos sentamos y vemos. Porque en esto nos basamos en las palabras y la traigo a colación del Salvador Jesucristo. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y en eso es que se basa la labor que nosotros hacemos. Creemos que estamos haciendo, somos una extensión de las manos y brazos del Salvador. Sencillamente a través de los recursos que en muchas ocasiones para estas obras son donados por personas que no son miembros de la iglesia. Muchos de los recursos que nosotros usamos no han sido provistos por la iglesia. Son sencillamente donaciones que recibimos de personas que confían en nosotros, los ponen en nuestras manos para que puedan ser canalizados y la mayor parte de ellos llegue a lo que necesite. Por eso nuestra organización es pequeña administrativamente, pero bien amplia en la labor que realiza, porque con este mecanismo de asociar nos podemos llegar a muchas más personas que si fuéramos nosotros solamente haciendo un proyectico cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Se puede cuantificar la ayuda? En este tiempo sí, y aproximadamente el monto de ayuda entre servicio y equipos y materiales en estos 20 años ronda unos 26.2 millones de dólares de la iglesia. Por lo regular, nuestro promedio anda sobre los 600.000 y dependiendo uno que otro año que surge en otra u otra crisis, entonces eso puede aumentar. Y eso ha llegado, de acuerdo a nuestras estimaciones y a través de los socios con los que trabajamos, un impacto ha impactado a más de 4 millones de personas de una u otra manera en la República Dominicana. Y mencioné poco, pero no mencioné educación, que es un área que apoyamos. De hecho, ahora en el mes de agosto, nosotros realizamos el segundo simposio de capacitación para maestros de profesores de sordos, de las escuelas de sordos, en combinación con el Ministerio de Educación. Y este era el segundo año en que se realiza, el año pasado fue el primero, y ya casi prácticamente todos los maestros de sordo han recibido capacitación de profesionales de primera línea, dirigidos por una de nuestras miembros, que es una doctora de la Universidad de Arizona, en el área de educación especial, capacitando a estas personas en esta área. Y como resultado de eso, ahora vamos a hacer otro proyecto que puede ser pequeño, pero muy significativo, que es que vamos a comenzar a dar o realizar capacitaciones en cuanto al lenguaje de señas,
porque algo muy sencillo que decía uno de estos profesionales, decía, mira, el no oyente se ha esforzado por dar el paso hacia adelante, se está educando, está aprendiendo cómo comunicarse, pero el oyente no. En estos días yo fui a un supermercado y mi esposa me dice, búscame tal cosa en aquel, y voy y le topo a uno de los muchachos que estaba ahí gondolero en el pasillo, y cuando le topo, yo digo, mira, ¿por dónde que están? No sé, a lo mejor era la longaniza. ¿Dónde está la longaniza? El muchacho era mudo. El muchacho hizo su esfuerzo, pero yo no me pude comunicar. Él está haciendo su esfuerzo. Entonces sentimos que quizás es una buena labor nosotros promover el lenguaje de señas porque son nuestros hermanos. Tenemos que comunicarnos con ellos. ¿Sí? El Ministerio de Educación está planeando un proyecto de integrar esa persona que habla lenguaje de señas al aula para que el joven que es sordo pueda integrarse, porque ellos no tienen ninguna discapacidad de otro tipo, ellos simplemente no pueden escuchar, y nos gustaría poder apoyar eso. Quizá lo último comentar sobre esa parte, Elder, es que si se pueden dar cuenta, la mayoría de las áreas donde tenemos impacto tiene un factor común, que es promover la autosuficiencia. O sea, el espíritu del programa de bienestar de la iglesia, más que crear dependencia, clientelismo o ese tipo de cosas, es invertir en medios e implementos para que la gente pueda echar hacia adelante. Por eso nos asociamos con organizaciones que tienen la infraestructura y que tienen impacto en proyectos que promueven desarrollo y que la gente se ayude a sí misma. Nosotros quizás podríamos gastar X cantidad de dinero en darle comida o ropa a la gente, pero si vamos a gastar el doble en algo que les va a empoderar para poder salir adelante, preferimos hacerlo. Si me permite, hay otras partes de nuestro programa de bienestar que tienen que ver, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama servicios para la familia. A través de esto tenemos profesionales en el área de la psicología y de la psiquiatría que dan apoyo a miembros y no miembros. Tenemos en algunas áreas del país cerca de 12 grupos de recuperación de adicciones también, a través de para toda la comunidad, aunque sean miembros o no miembros. Y tenemos mecanismos o sistemas a través de los cuales aún hacia nuestros propios miembros, cuando tienen alguna necesidad, medicina, alimento, también les apoyamos. Por eso se va en dos vertientes, una vertiente que es más hacia nuestros miembros y otra vertiente que es más hacia afuera, que es la que más ampliamente yo en estos momentos les he explicado. Otro aspecto relacionado a su pregunta, pero orientándolo más bien ya como comunidad de fe a lo interno. Una pregunta muy común que mis amigas me hacen, por ejemplo, ¿y qué sucede dentro de una capilla mormona? Capilla es el término que normalmente, ¿verdad?, se utiliza para identificar los edificios, y es precisamente el hecho de que la iglesia se enfoca mucho en fortalecer lo que es el hogar y la familia, independientemente de que las personas sean miembros o no. Rafael mencionaba hace un rato el papel o el rol que juega lo que es un obispo. Un obispo no solamente vela por el bienestar de las personas que son miembros de la iglesia, sino que vela por todas las personas que corresponden dentro de la jurisdicción de la localidad donde esa capilla se encuentra. Entonces yo les digo, una de las cosas que a mí siempre me impactó desde mis inicios en la iglesia es que la iglesia se preocupa mucho por el bienestar individual de sus miembros, a través de lo que es también la autosuficiencia, como él acaba de mencionar, pero presta atención de manera muy particular a la familia en cada uno de sus componentes. Entonces nosotros tenemos reuniones dominicales entre semana, pero sobre todo las dominicales se centran mucho en que cada quien reciba conforme digamos a su propio grupo, a que corresponda. La familia llega unida a la iglesia, se reciben y cada quien va a un área distinta. Por ejemplo, los varones se reúnen en el grupo del sacerdocio, como mencionaba el Elder Acosta. Los chiquititos, que son con el grupo con los que yo presto servicio ahora, se reúnen en lo que se llama la organización de la primaria, que reúne a los niños desde edad de lo que conocemos normalmente como guardería, desde los 18 meses hasta los 3 años. Y mujeres jóvenes, son jovencitas que en edades comprendidas entre los 12 años hasta los 17 años. Y por igual ocurre con los varones. Entonces, cada quien tiene su espacio. Es decir, que ningún niño que vaya pequeñito se va a aburrir porque va a escuchar algo que solamente los papás están, ¿verdad?, interesados. Entonces allí, pues un grupo de hermanos que formamos ese voluntariado que mencionaba Rafael, pues nos distribuimos responsabilidades y hay programas que la iglesia implementa en cada una de esas organizaciones. Por ejemplo, a las jovencitas ayuda
muchísimo lo que es su progreso personal, es como una especie de un librito de metas en donde se trazan pautas a seguir para fortalecer la relación con sus padres, enseñar cómo vivir en sociedad, de manera que no se limiten solamente a vivir bajo que los principios de la religión sean solamente compartidos con las personas propias de la religión, sino que como comunidad de fe aprendamos a vivir juntos en nuestro entorno para poder realmente transformar al mundo. La idea es que cada quien se preocupe por aplicar los preceptos de la fe que ejerce y que entonces pueda integrarse. Un aspecto importante es con relación a las mujeres. También la iglesia tiene pues la organización de mujeres más grande del mundo, que está comprendida en aproximadamente unos 7 millones de miembros. Y esta organización es presidida y dirigida por mujeres. Entonces se maneja de manera tal que lo que sucede acá en la República Dominicana, en esa organización de la Sociedad de Socorro, como se denomina, es lo mismo que ocurre en cada lugar del mundo en donde la iglesia está establecida. Por ejemplo, en la República Dominicana, unas 143 mujeres a nivel de todo el país presiden lo que es la organización de la Sociedad de Socorro, y son mujeres comprendidas a partir de edades desde los 18 años, pues ya hasta el resto de su existencia. Para el caso de presidir lo que es el grupo de jovencitas, están mujeres también que son voluntarias, un aproximado de 183 hermanas que sirven como presidentas de la Organización de las Mujeres Jóvenes y unas 188 que sirven en lo que es la organización de la primaria, siendo yo precisamente una de ellas. Es una labor bien especial poder recibir a los chiquitos el domingo al llegar, poder preguntarles si ven una lámina y le dicen ¿quién es ese? Y le dicen Chus, entonces ya se saben que Chus es Jesús. Entonces ya comienzan a identificar, porque la idea es que podamos invitar a todos a venir a Cristo, pero que el hogar que realmente se centre todo en lo que es el hogar y la familia. Muy bien. Bueno, ustedes han dicho que han ganado mucho terreno aquí en el país, cada vez se suman más personas, pero también el ser humano es muy complejo. ¿Cuáles son las razones que toma, por ejemplo, su iglesia para excomulgar a un miembro? Vamos a completarla. ¿Cuántos son ya aquí en República Dominicana? ¿Cuántos miembros tienen? Entonces, continuamos por ahí. Bueno. Al día de hoy en la iglesia en la República Dominicana, la membresía en los registros está sobre los 134,000 personas. Eso están distribuido en unas 196 congregaciones que tenemos a nivel nacional y un número así de edificios. Pero más o menos esa cantidad de miembros somos en la iglesia. En la iglesia nosotros llevamos registro, entonces sabemos cuántos somos, quiénes somos y vamos a decirlo así, siempre sabemos dónde están y ese tipo de cosas. Se pueden ir, se mudan, cuando una persona se muda sus registros se mueven y todo eso, y se dividen así. En la iglesia, y sobre que pregunta sobre la excomunión. La excomunión, para entenderlo desde el punto de vista de nosotros, es una medida disciplinaria a la cual una persona que haya violado los mandamientos puede ser sometida. Y quizás también, como en otras organizaciones, es la medida disciplinaria más severa que podemos tener en la iglesia. Una persona que es sujeta a la excomunión básicamente es desligada de la iglesia, separada de la iglesia, aun cuando puede continuar asistiendo a las reuniones, pero se les suprimen sus derechos de miembros de la iglesia. Para una persona en la iglesia ser sujeta a lo que podría ser una excomunión, debe haber cometido faltas que nosotros consideramos graves. Por ejemplo, y solo para mencionar alguna, una persona que ocupe una alta posición en la iglesia y cometa un hecho deleznable, un robo, desde el punto de vista de la fe puede ser que haya hecho usufructo de algún recurso que tenga a su disposición para su labor, puede ser también una persona que haya violado mandamientos como para nosotros la ley de castidad, o sea, le haya sido infiel de alguna manera a su esposa, a su cónyuge, un adulterio, o que una persona en esa posición pueda
haber abandonado la fe y entonces se haya ido a la acera de enfrente y desde allá nos comience a disparar, ¿no? O que caiga lo que le decimos realmente, el término es apostasía, o sea, que comience a hablar en contra de la iglesia. Una persona que haga esas cosas puede ser sujeta a lo que es la apostasía, o sea, violar lo que para nosotros son las cosas, excomunión, pueden ser más sagradas. El abuso infantil. Cosas como abuso infantil, como para nosotros, le digo, son medidas disciplinarias que no nos gusta tomar porque la labor de nosotros es traer gente a Cristo, no alejar gente del Salvador, pero obviamente no son principios nuevos. Aún desde la misma iglesia primitiva en la época del Salvador, ese tipo de medida era tomada, se toman hoy en día para realmente alejar un poquito a aquellos que ya no disfruten de los mejores términos de la fe. Pero vale decir, el de la Costa, que para nosotros la excomunión no tiene el mismo contexto que la expulsión, como la conocemos tradicionalmente, en el sentido que la excomunión tiene la intención de ser una medida de amor. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos como un pueblo o una comunidad religiosa de convenios. Es decir, para entrar o ser miembro de la iglesia, uno tiene que entrar dentro de ciertos convenios. En otras palabras, uno hace juramentos a Dios. Esos juramentos o promesas a Dios deben cumplirse en la mejor buena fe que uno puede tener. Cuando una persona, por su conducta, por una adicción, por un problema psicológico o por cualquier tipo de situación personal, es incapaz o no tiene el autocontrol o el autodominio para poder guardar esos convenios, una de las cosas que se hace es que se le priva de ellos. Entonces, al no ser miembro de la iglesia, la excomunión lo que hace es que los convenios que ya tenía, y por supuesto las promesas o bendiciones que vienen como consecuencia de guardarlos, ya la persona no es beneficiario de ellos. Entonces es como si fuera un visitante nuevo que llega, que no es miembro de la iglesia. Se le invita a seguir asistiendo a la iglesia y se le ministra y ayuda de manera particular para que, habiendo cumplido los requisitos y demostrando ante la iglesia y principalmente ante Dios que puede retomar esos convenios, entonces es readmitido por el bautismo en la iglesia. O sea que si tú te has bautizado y eres excomulgado, si tú sigues este proceso, pues tú puedes ser readmitido en la iglesia. Yo me gusta enfocarme más en la readmisión que en la excomunión. Aun cuando tú puedes ser excomulgado, el mismo proceso que se trata te invita a hacer lo que sea necesario para regresar. Y muchos regresan y los esperamos con los brazos abiertos. En una de nuestras escrituras en la iglesia dice que el que se ha arrepentido de los pecados, dice el Señor, yo no los recuerdo más. Una vez que una persona, después de haber cometido alguna falta, haber sido separado, excomulgado, la resuelve, vuelve a estar en buenos términos, está dispuesto a seguir a Cristo, una vez más, claro, es readmitido a través del bautismo en la iglesia y es, como dice Rafael, la mejor parte. Y ocurre mucho con aquellas personas que en alguna ocasión han sido excomulgados. Muchos regresan porque se da algo bien interesante, es que después de ellos haber sentido en algún momento el Espíritu, haber sentido su amor por el Evangelio, después que tú has sentido eso, una vez que te alejas de eso, te hace falta. Y es donde te das cuenta de quizás lo que has podido perder y regresar. Yo no quisiera que termináramos este conversatorio sin hablar de la labor que realiza la Iglesia en términos de la identificación de sus miembros, el estado civil, las actas de nacimiento, porque hay historia familiar. La historia familiar, porque primero se hace con un propósito, sí, propósito religioso, sí, y luego, pero tiene un impacto notable en materia civil, que es que esos documentos están a disposición de todo el mundo ahí. Yo lo digo porque como a mí me gusta a veces la historia, uno encuentra cantidad de información que se ha podido conseguir gracias a esa labor. Sí, sí. ¿Cuál es la racional detrás de recuperar esa información a los fines de la iglesia? Sí, voy a permitirle a Rafael, que ha trabajado mucho con eso, hablar de esto. Claro, quizá usted pueda complementar cualquier parte que tenga que ver con la doctrina detrás. Bueno, en principio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la característica de que cree
en la naturaleza eterna de la unidad familiar. Por lo general, el mundo cristiano contemporáneo dice, como las escrituras establecen, interpretándolo de determinada manera, que en el mundo espiritual ni se casan ni se dan en casamiento, dice la escritura. Y nosotros creemos lo mismo. Allá nadie se casa ni se da en casamiento, sino que lo hace acá. Ahora bien, así como el hombre en la tierra ha aprendido que hay autoridades que tienen jurisdicción para declarar asuntos que tienen consecuencia o vinculación social, jurídica, etcétera, pues también lo hay espiritualmente. Así que una persona autorizada por la iglesia, en el templo que ustedes conocen en la Bolívar, que es donde lo hacemos solamente allí, en los edificios convencionales no se hace esto. Nosotros, para cumplir la ley, nos casamos por el civil, pero también vamos al templo luego y realizamos lo que se llama un sellamiento. El sellamiento es la unión del esposo y la esposa, una unión monógama, por supuesto, en el cual ellos no solamente son esposos por el tiempo de esta vida, sino por toda la eternidad. Y los hijos que nazcan dentro de ese convenio también tienen la promesa de ser hijos de esos padres y sus padres ser de ellos para siempre. Por ejemplo, yo tengo mi esposa, Ingrid también, Eledra Costa, y nuestra esperanza y nuestra lucha, de hecho, en la vida diaria para mantener ese órgano familiar es porque aspiramos a ser una familia eterna. Ahora bien, eso no se queda solamente en el círculo familiar inmediato, sino que también uno puede ser sellado o unido a sus familiares que han vivido antes de quienes que quizás no conocieron la iglesia, no había un templo acá en esa época, o lo que sea. Es una de esas preguntas que el mundo cristiano contemporáneo le cuesta, es decir, si tu iglesia es lo que da salvación, si ese camino que tú llevas es lo que lleva donde tú buscas, ¿qué pasa con tu abuelita que no estaba la iglesia que tú perteneces cuando ella estaba? Bueno, en el caso nuestro, nosotros podemos unir a nuestros antepasados con nosotros y ellos pueden ser miembros de la iglesia a través de lo que se llaman ordenanzas vicarias. Las ordenanzas vicarias es las ordenanzas donde una persona viva puede realizar, como convencionalmente se hace, una ceremonia u ordenanza en representación de una persona que ha fallecido. Por ejemplo, si mi bisabuelo nunca fue miembro de la iglesia y para sellarse en el templo, ese es un requisito, tiene que ser miembro de la iglesia, yo puedo identificar a mi abuelo por nombre y fecha de nacimiento, unos datos mínimos que hay que tener para registrarlos en el templo, y yo puedo ir y representarlo a él en el templo y bautizarme. Eso no obliga a mi abuelo a ser miembro de la iglesia. Si mi abuelo era católico, por ejemplo, porque creemos que él sigue existiendo, simplemente espiritualmente, él tiene la oportunidad de aceptar o rechazar ese bautismo que yo hice en la tierra a favor de él. Eso es lo que se llama bautismo vicario. Y repito, eso no anula su albedrío. Entonces, precisamente por la necesidad y la búsqueda constante de los santos de los últimos días, de quiénes fueron sus antepasados, cómo se llamó mi bisabuelo, mi tatarabuelo, para unir esa cadena, en efecto, la aspiración de la iglesia es unir desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre, una sola familia de toda la tierra, y cada quien está haciendo la investigación de su familia. Y ahí viene lo que se llama la investigación genealógica. La iglesia, incluso en ese esfuerzo, ha creado lo que en principio se llamó la Sociedad Genealógica de Utah, que después cambió su nombre y ahora se llama Family Search, corrido. Eso es una ONG, una organización separada de la iglesia, que realiza una labor de recuperación del patrimonio documental de los países. De manera que se cumple una labor dual. La labor consiste en que al ayudar a los estados, especialmente países como el nuestro y muchos otros países, donde ese patrimonio documental se está perdiendo, porque usted se va al Archivo General de la Nación o se va a la Junta Central, se va a dar cuenta que la polilla, el tiempo está consumiendo esos documentos y se pierde para siempre parte de lo que es nuestro patrimonio documental. La iglesia envía voluntarios. Ahorita hablamos de misioneros, hay misioneros mayores también, parejas mayores ya que son retirados, que sus hijos son grandes y que como pareja, como esposo y esposa, pueden salir a servir misiones. Una de las misiones que ellos hacen es esta: ellos van como parejas, se les entrena y se convierten en especialistas de recuperación de documentos. La iglesia financia operaciones en diversos países del mundo donde
cámaras muy sofisticadas se instalan en oficinas donde, en colaboración con el Estado, se nos da un espacio en las oficialías, en la Junta Central, aquí lo hemos hecho en el país, en el Archivo General de la Nación, y estas son cámaras especiales que con mucho cuidado, son cámaras que el nivel de iluminación y de calor preserva los documentos, se colocan y esos documentos se digitalizan. Cuando se hayan completado esa labor, de hecho, en República Dominicana se ha digitalizado más de 32 millones de registros individuales en colaboración con la Junta Central Electoral y el Archivo General de la Nación. Cuando esos documentos se digitalizan y luego que se hace un lote bien grande, la Iglesia, en agradecimiento al Estado y en muchas ocasiones a la Iglesia Católica, porque hay documentos parroquiales que tienen un gran valor, y que la Iglesia Católica, en algunos países más que en otros, ha sido un gran socio y un aliado, porque reconocen el valor que tiene el recuperarlo, y de hecho ellos tienen también proyectos semejantes. Entonces, en agradecimiento a las instituciones que nos dieron acceso a esos documentos tan especiales, la Iglesia les entrega en un disco duro esos registros, de manera que gran parte de las oficialías civiles de República Dominicana que tienen a disposición eso en línea o en sistemas computarizados, es gracias a esta colaboración. Así que básicamente esa es la labor de recuperación, y esos registros, lo que nosotros nos quedamos, aparte de la copia que se entrega al Estado, va a esta organización que se llama Family Search. Family Search tiene una página web que se llama así mismo, familysearch.org, y pone a disposición del público de manera gratuita esos registros, de manera que cualquier dominicano, y debo decir que la República Dominicana ha avanzado mucho en ese sentido, se ponen a disposición en Family Search. Pero ¿qué sucede? Cuando usted digitaliza una imagen de un documento histórico, a veces son actas de nacimiento, son fe de bautismos, son actas de matrimonio o de funciones. Esos documentos no permiten la búsqueda en Internet porque son imágenes. Entonces luego viene una labor que también es mundial a través de voluntarios, que se llama la indexación. La indexación es un proceso mediante el cual una persona puede, como en Hotmail o en cualquier página, crear una cuenta personal y tener acceso a lotes de estos documentos que él puede ofrecerse como voluntario. Cualquiera de ustedes puede hacerlo y decir, yo quiero donar de mi tiempo 1 hora a la semana para ayudar a preservar esto. Entonces usted entra y puede elegir incluso lotes de la República Dominicana y poderlos indexar. Indexar es leer lo que dice la imagen y colocarlo en cajas específicas de texto para indexarlo, quiere decir convertirlo en archivos buscables en el Internet. De manera que cualquiera de ustedes que quiera quizá conocer el nombre de su tatarabuelo que no conoció, es posible que lo encuentre, obviamente si los registros de donde usted fue reconocido, de donde usted pertenece, están digitalizados. Esa es la labor que la Iglesia realiza a nivel mundial en historia familiar. En efecto, en la sede mundial de la Iglesia, en el estado de Utah, en una montaña hay una bóveda enorme que constituye, junto a los documentos digitalizados que acabo de explicar, el registro, la colección de registros genealógicos más grande del mundo. Y lo preserva la Iglesia, tanto a nivel digital como antes se hacía en microfilm. Y esos microfilms se guardan en esa bóveda de granito que está en el estado de Utah, que tiene temperatura, iluminación controlada para preservarlo. Incluso la bóveda está aprobada antisísmicos nucleares. De manera que si sucediera una situación extraordinaria, en la historia humana a la cual nosotros hemos tenido acceso, no se pierde. Así que ese es el fondo, ¿no? El trasfondo de la investigación genealógica en la Iglesia. Muy bien. Pues muchísimas gracias al elder Julio César Acosta, a la licenciada Ingrid Martínez y al licenciado Rafael Gutiérrez, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.